Lo que vamos a hacer básicamente es un foro debate. Pero como en todo foro debate, el estudiante debe, en principio, dar su parecer, su opinión. Máximo, por así decir, un párrafo de 5 líneas, ¿verdad? De texto. No queremos ahí una extensión de 20 hojas. No, 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 no. Es un foro debate donde se da una opinión y se es breve, conciso, preciso y claro en cuanto a lo que manifiesta, en cuanto a lo que uno piensa, ¿verdad? Y va a ser sencillo. Y yo les voy a dar hoy día explicación, después del receso, de cómo deben de llenar, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a responder? Bajo los principios del derecho constitucional tributario referidos acerca de la generalidad, de la igualdad, de la equidad, se presenta también otro principio denominado de capacidad contributiva o económica, y en función a dichos principios, todos deberíamos tributar en la medida de nuestra posibilidad. Pero hay sectores en Bolivia que no tributan. Entonces la pregunta es, ¿a qué sectores económicos ustedes consideran que no están tributando y están cumpliendo esos criterios de capacidad económica contributiva? Bien, si ustedes me dicen, hay gente que, bueno, vende en la feria y venden los productos en el mismo valor que se hace en una tienda. En una tienda, y lastimosamente en esa tienda tiene su NID, paga patente municipal, paga sus impuestos como todos, pero el que está en la feria no lo hace. Entonces, bueno, ese es un buen punto de vista. Bien, entonces ustedes, me imagino un poquito de investigación sencilla que van a hacer, pero como es foro debate, también tienen que opinar la participación de otro de sus compañeros. No solamente es participar ustedes, sino también dar su opinión con respecto a la participación de otro de sus compañeros, ¿no? Entonces van a responder el parecer de otro. Entonces, con eso, este es un trabajo que va a valer, le voy a dar un puntaje de 10 puntos. Después vamos a tener otro trabajo de 20 puntos de cómo presentar, que es algo que realmente les va a servir. Cómo presentar descargos ante la administración tributaria en la etapa que se permite, de la que vamos a hablar hoy también. Luego, más adelante, vamos a tener otro trabajo relacionado a la presentación de un recurso de alzada. Antes de eso, vamos a tener una breve evaluación sencilla, no compleja, de los conceptos más esenciales. Por así decir, las preguntas van a ser tan básicas como preguntar en quiénes componen la relación jurídica tributaria, ¿no? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Falso, verdadero. Verdadero. Bien, así va a ser de sencillito unas preguntitas que vamos a elaborar. Y en realidad van a ser 4 actividades, ¿no? Las que vamos a tener. ¿Esto con qué finalidad? De que ustedes obviamente aprendan, ¿no? Conforme a la práctica, y yo les voy a enseñar qué es lo que debemos de hacer y cómo lo vamos a hacer. Va a ser completamente sencillo. Bien, y voy a estar ahí siempre para darles orientación, para acceder a la página, al Moodle y cómo hacerlo. Bien. Bueno, hablábamos ayer y habíamos terminado en esta diapositiva manifestando que esta relación jurídica tributaria entre sujeto activo y sujeto pasivo se presenta en virtud al perfeccionamiento del hecho generador, es decir, cuando se ha dado un hecho generador establecido expresamente en la ley, ese presupuesto de naturaleza jurídica y económica, cuando acaece, emerge la obligación de pagar el impuesto. Eso dice el artículo 16 del Código, ¿no? Entonces, todos los tributos tienen este hecho generador, llamado también hecho imponible, objeto del tributo, hecho tributario, hecho grabado, presupuesto de hecho, soporte fáctico, situación jurídica, decíamos, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto pasivo? Decíamos, el sujeto pasivo es el contribuyente y sus sustitutos. Ese es el sujeto pasivo. Bien, entonces estamos hablando del contribuyente. Y decíamos, en algún momento va a ser sustituido por el agente de retención. El agente de retención
para el contribuyente del RCIVA, que es el que recibe un sueldo, ¿verdad? El que recibe un ingreso económico, cuando no presenta las facturas suficientes a su empleador, el empleador, que es el agente de retención, le va a retener el RCIVA una parte, no para agarrárselo, es decir, va a sustituirlo ahí para luego llevar el dinero al Estado, presentar en su declaración jurada formulario 608. Y el agente de percepción es el banco, la entidad financiera que está haciendo una tarea de percibir los tributos, pero no para agarrárselos para él, ¿verdad? Sino para un servicio en favor del Estado, es lo que está haciendo. Además que es contratar un servicio privado, porque las bancas son entidades privadas. Bien, está definido artículo 21 del Código Tributario, el sujeto activo, y ahí se mencionan sus facultades. Bien, ahí se mencionan sus facultades. En el artículo 22 está el sujeto pasivo y el contribuyente. En el artículo 23 ya nos está hablando acerca de los sustitutos, agentes de retención y percepción. En el artículo 27 del Código Tributario nos va a hablar de estos terceros responsables, que se requiere, como decíamos ayer, cuando este contribuyente resulta ser un incapaz, como por ejemplo un menor de edad, y su papá es el que le va a ayudar, por así decir, ¿verdad? Como tercero responsable en la tributación. Si es una persona jurídica, un ente colectivo, ¿no? Una empresa, una sociedad comercial, requiere de un representante legal que los represente en todos los actos jurídicos de la sociedad y particularmente en el ámbito de la tributación. Ya ahí esto está definido en el artículo 28, ¿no? Que nos dice los que administran patrimonio ajeno. Y aclarando, ¿no? Ayer me hablaban y preguntábamos, el principio de contabilidad principal o dentro de la contabilidad, me decían ustedes, el principio de equidad. Y ese principio de equidad ustedes desde otra concepción, desde otro enfoque lo ven y me dicen, la equidad es eso de la paridad, ¿verdad? De las cuentas que se manejan. ¿A eso se refieren? Les pregunto a ustedes, a esa paridad en que siempre tiene que haber equivalencia, ¿verdad? Entre el registro que se hace dentro de un comprobante contable. A eso se están refiriendo, ¿verdad? Les pregunto. Vaya, me he quedado solo. ¿Están ahí todavía? ¿No hemos dado todavía el break? Sí, doctor, estamos aquí. Bien, Lindauer. ¿Es eso lo que se están ustedes manejando, verdad? Bajo esa línea, lo que es equidad. Hay una igualdad en sus registros contables, ¿verdad? Que ustedes hacen una equivalencia de cifras. Eso sería equidad, ¿verdad? Desde su punto de vista. ¿O qué debo yo de entender como equidad, como un principio de contabilidad? Porque yo soy del área jurídica. Yo entiendo equidad equivalente a justicia, ¿no? Miren, hay distintas concepciones, como decíamos. ¿Qué debo de entender por equidad? Desde el punto de vista de la auditoría, me refiero a contabilidad. Eso. Sí, licenciado, se refiere a eso, es decir, no existe debe sin haber. Ah, ya, eso, ¿verdad? Porque eso hacen en sus registros contables, en sus ya sean comprobantes de ingreso o de egreso, ¿verdad? Yo sé que eso lo hacen y en el debe y en el haber, claro, tiene que haber equivalencia en cuanto a cifras.
No me acuerdo muy bien porque yo, como les dije, soy del área contable. Ustedes colocan, no sé, compra de material de escritorio. No sé, si valió 100 bolivianos, 87 bolivianos. Crédito fiscal, 13% en el, no sé, eso colocan en el haber, si no me equivoco, y en el debe ponen igual su equivalencia de 100, ¿verdad? Hacen cuadrar. Y eso debe de existir. Bien, como ustedes manejan esos principios de contabilidad, ayer decíamos, hay un principio de contabilidad que está referido en la norma de contabilidad número 1, aprobada por el Colegio de Auditores y Profesionales Técnicos, algo así es, ¿verdad? Y esa norma de contabilidad nos habla de los principios de contabilidad, entre los que yo he aprendido que hay el principio de entidad, que quiere decir la empresa es un sujeto distinto de sus socios. Inclusive el patrimonio de esa empresa es distinta al patrimonio de sus dueños, inclusive, ¿verdad? Entonces, justamente ahí el representante legal que resulta ser el dueño de la empresa, él no es el sujeto pasivo, ¿no? Es un tercero responsable que está referido en el artículo 28. Y como bien decíamos, a veces este tercero responsable actúa con dolo, con mala fe, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Y yo, bueno, por experiencia he denotado, aquí en Potosí hay empresarios conocidos, obviamente decimos el pecado y no el pecador, que abren empresas y cuando tienen problemas tributarios, ¿qué es lo que han hecho? Hacer que los bienes desaparezcan de la empresa, los que están consignados, registrados. A veces tienen inmuebles, vehículos automotores en una cantidad de mínimo será 4, pero hay alguna empresa constructora por ahí que tiene 50 vehículos, aquí en Potosí hablando, ¿no? Entonces un muy buen patrimonio. Y sus deudas a veces resultan ser millonarias, ¿no? Y ¿qué es lo que hacen? Y lo que algunos asesoran, y está mal, que dicen, saben, al dueño le dicen, su empresa hay que hacer desaparecer, que no tenga patrimonio. Dejaremos un vehículo al final para que con eso se distraiga a la gente de la administración. Eso es actuar con mala fe, con dolo, con engaño a la administración, generar insolvencia, que esta empresa sea insolvente en el cumplimiento del pago de sus impuestos. Y eso no es lo correcto. Bien. Para eso hay un procedimiento que el Código Tributario habla, del que vamos a hablar ahora, y empezamos también la grabación. Bien, hemos visto entonces que en la relación jurídica tributaria se da entre un sujeto activo, que es el Estado representado por los entes públicos o administraciones tributarias, a las cuales se ha concedido facultades, atribuciones, potestades, tareas, funciones. Como dice, la facultad de controlar, verificar, fiscalizar, investigar, recaudar, ejecutar la deuda tributaria liquidada, liquidar, dicen, ¿no? Liquidar desde el punto de vista de que va a hacer un cálculo de la deuda y va a establecer con precisión el importe que debe de pagarse como tributo. Y por otra parte está el sujeto pasivo, que como bien dijimos, es el contribuyente y sus sustitutos. Bien, este contribuyente puede ser una persona natural, una persona jurídica, puede ser también una comunidad de bienes, no necesariamente una persona natural o una persona jurídica. Puede ser un conjunto de bienes susceptible de imposición de un gravamen sobre esto. Por ejemplo, un patrimonio relicto, un patrimonio que haya sido abandonado, cuyo dueño ha fallecido y no dejó descendencia. Entonces, el Estado va a recibir ese patrimonio. Bien, y eso es sujeto de gravamen, ese conjunto de bienes puede darse, ¿no? O las herencias yacentes, dice igual el código, que casi lo mismo, ¿no? Como un conjunto de bienes. Bien. Ya en anteriores clases habíamos explicado quién es el agente de retención y quién es el agente de percepción. Todos estos participan de la relación jurídica tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo y sus sustitutos. Pero hay alguien que no está participando y resulta ser el tercero responsable,
que es de dos formas. El tercero que administra patrimonio ajeno, ¿no? Eso está con base al principio de contabilidad de entidad, que dice que, bueno, el patrimonio de la empresa, de la persona jurídica, es distinto del patrimonio de sus dueños. Y por ende, no se mezclan, no debe mezclarse. Cuando esta empresa tiene una deuda tributaria liquidada, exigible por la administración tributaria, que es el sujeto activo, este sujeto activo va a cobrarse del patrimonio, que significa los bienes que están registrados a nombre de la empresa como sujeto pasivo de la obligación tributaria. Bien, entonces cuando este tercero responsable que está administrando el patrimonio que no le pertenece porque le pertenece a la empresa, por eso se dice administra patrimonio ajeno, y actuó con mala fe, ha actuado con malicia, malintención, ha querido defraudar tributariamente y evadir el cumplimiento de este contribuyente que era la persona jurídica, entonces ahí va a adquirir una responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir? El Estado le va a cobrar tanto al contribuyente, tanto puede también cobrarse del patrimonio de este tercero. Bien, entonces esa idea de que el que nada tiene, nada debe, que es una incorrecta asesoría que se está dando actualmente, es no considerar que la administración tributaria tiene un procedimiento reglado en el Código Tributario, ¿no? Y ese procedimiento empieza a mencionarse a partir del artículo 29, el siguiente, ¿no? Del 28 hasta el 32 del Código Tributario. Bien, vamos a entrar a hablar del principal procedimiento que hace la administración tributaria, que se encuentra debidamente reglado en el Código Tributario. Este procedimiento se llama procedimiento de determinación. ¿Y para qué lo utiliza ya sea la aduana, impuestos nacionales o el municipio, la alcaldía? Lo utilizan para investigarlo al contribuyente sobre el cumplimiento efectivo de sus obligaciones tributarias, principalmente la más primordial, que es el pago del impuesto como corresponde. Y de no haberlo hecho así, entonces tiene toda la potestad en el tiempo que tiene para utilizar su facultad denominada de determinación, de control, verificación, fiscalización, investigación y de determinación, que significa calcular la deuda tributaria que correspondería que dé cumplimiento el contribuyente. Bien, este procedimiento no es discrecional, es reglado, normado por el Código Tributario Boliviano, y lo vamos a ver que empieza a mencionarse a partir del artículo 92 hasta el 104 del Código Tributario. Bien, pero básicamente en resumen lo vamos a ver en este cuadrito, que es un procedimiento que necesitamos conocerlo y ver en qué momento podemos ejercer defensa y qué tenemos que hacer dentro de este procedimiento. Bien, entonces se supone que el contribuyente presenta su declaración jurada del IVA, o en este caso, colocando el ejemplo más reciente del IGF, va a pagar, digamos, de la gestión 2020, va a pagar en función a la base imponible, que en este caso es la fortuna neta, tiene 30 millones y un bolivianos. Bien, y él va a pagar el tributo del 1.4% de dicha base imponible. Bien. ¿Cuánto sería? 30 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por 1.4 dividido entre 100. Bien. Tendría que pagar 420,000 bolivianos, ¿verdad? Pero esto está sujeto a una debitación, a una reducción. Y en cuanto nos dice la norma, es lo que hay que revisar rápido.
obtenido, digamos, 420.000 bolivianos que debería de pagar anual. Se admite un descuento en bolivianos, que nos está diciendo el artículo 9 de dicha ley, de 150.000 bolivianos. Bien, ¿cuánto tendría que pagar? 270.000 bolivianos. Poniendo un ejemplo sencillo, básico, digamos, ¿no? Bueno, el contribuyente que ha sido grabado por el IGF paga los 270.000 bolivianos, estableciendo que su base imponible de su fortuna equivale exactamente a 30 millones un boliviano. Se le ha aplicado la alícuota del 1.4, se ha obtenido el impuesto que tiene que pagar, pero se ha restado el descuento que permite la misma ley. Bien, entonces son 270.000. Presenta su declaración jurada dentro del plazo que dice la norma y la administración tributaria goza del tiempo de 8 años para revisar si ese pago de 270.000 está bien o está mal. ¿Bien? Ese es el trabajo que hacen todas las administraciones tributarias. Hacen un análisis, una valoración, una investigación, como si fuera un trabajo policíaco, de saber si pagó bien o pagó mal sus impuestos y por ende va a utilizar el procedimiento debidamente reglado a partir del artículo 92 que se menciona, pero en el 94 habla de la facultad que tiene la administración para hacer esa verificación. ¿Qué es lo que va a hacer en este procedimiento que vamos a aprender, que está normado como manifestábamos? Va a emitir una orden de verificación o fiscalización. En esta orden es básicamente un primer actuado, le informa al contribuyente de un tributo, de un impuesto, que va a ser objeto de una fiscalización o verificación o investigación sobre el impuesto. Ahí le van a decir qué impuesto van a revisarle. Estamos en el punto 1, por así decir. ¿Qué impuesto le vamos a revisar? El IGF. Nos encontramos en el año 2024. ¿Sí? Va a revisar el IGF, le anuncian en la orden de fiscalización al contribuyente. Le dicen, voy a revisar la gestión 2020 del IGF. Voy a ver si sus 270.000 están bien pagados. Ahora yo voy a hacer, porque usted ha hecho su declaración jurada, ha dicho que su base imponible son 30 millones, un boliviano. A eso le aplicó la alícuota prevista por ley. Usted hizo el cálculo, hizo la declaración y juró que estaba bien el cálculo para la obtención del impuesto de 270.000. Pero yo voy a investigar en el 2024 como administración tributaria si está bien los 270.000. Le está anunciando qué impuesto, qué año le va a revisar. Bien, para eso, ¿qué le va a pedir? Con esta notificación, ¿no? Con este primer acto que le va a poner en conocimiento, entonces le va a notificar utilizando las formas de notificación que el Código Tributario nos habla. El artículo 82 del Código Tributario nos va a decir qué formas de notificación existen. Le va a notificar personal o le puede notificar por cédula, le va a notificar por edictos publicando en el periódico, si no lo encuentra personalmente. Incluso lo que se ha dado a partir de la ley 812, la notificación electrónica, ¿no? Puede mandarle al correo electrónico del contribuyente y decirle que va a ser objeto de investigación. Miren, eso la Administración Tributaria Boliviana, impuestos, todavía no está poniendo en plena vigencia. La aduana ya notifica electrónicamente las actuaciones. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sirve la notificación? Para poner en conocimiento lo que estamos manifestando. ¿Y qué es lo que le va a exigir? Para eso impuestos va a utilizar una normativa que tiene reglada, ¿no? Es la resolución normativa de directorio 10-3216 del 25 de noviembre de 2016, cuyo artículo 10, no quiero abusar de esto, me preocupa porque ayer nos hemos bloqueado. Dice que si se trata de una orden de verificación, le da 5 días al contribuyente para que presente esos documentos. Si se trata de una orden de fiscalización, le da 15 días. Si es una fiscalización grande, amplia, pero si es una fiscalización
puntual, digamos, solo va a haber alguna situación, le va a dar 10 días. Bueno, eso está en la norma. Y uno se entera ahí en la notificación de la orden para que entregue documentos. ¿Qué documentos le va a pedir? Presénteme, seguro le va a decir títulos de propiedad. Presénteme la declaración jurada del IGF del 2020, la original. Presénteme sus libros de compras y ventas IVA, información contable le va a pedir, ¿sí? Porque ese contribuyente ha debido a sacar un cálculo, una valoración de su inmueble, etcétera. Esa información tiene que estar reglada en el decreto reglamentario del IGF y en la normativa que impuestos sacarán más adelante, ¿sí? Bueno, entonces le van a pedir principalmente la documentación tributaria de sustento para hacer su declaración jurada. Le dan un lapso, ¿verdad? Un tiempo para que presente, porque el contribuyente tiene que conservar la documentación mientras dure el periodo de la prescripción, que son 8 años. Tiene que guardar sus documentos durante 8 años y ponerlos a disposición de la administración tributaria cuando esto sea requerido por la administración. En este caso le notificó con la orden y él le está requiriendo que entregue sus documentos. Bien, en esta fase, entonces, lo que va a hacer la administración tributaria es pedir, ¿verdad? Pedir esa documentación, que se entregue la documentación, y es aquí donde se está haciendo una auditoría, una fiscalización, una revisión al contribuyente, ¿no? Para ver qué es lo que está, que si está presentando bien o mal el pago de sus impuestos. Ahí, ¿qué es lo que hacen? Cruce de información que consiste en comprobar que los datos estén bien declarados. Seguramente van a pedir derechos reales sobre la propiedad de inmuebles que tiene ese señor. Van a hacer una solicitud de información de vehículos automotores registrados ante las alcaldías de toda Bolivia, porque pueden tener en distintos municipios radicados sin vehículos. Van a pedir información del RUAT, ¿no? El Registro Único Automotor o RUAD, y el RUAD, el registro de la Administración Tributaria Municipal, ¿no? Bien, seguramente eso. E información contable, comprobantes de ingreso, de egreso, libro diario, libro mayor. ¿Qué otros elementos de contabilidad ustedes me pueden citar? Les pregunto, ¿qué otros elementos de contabilidad utilizamos? Distinguidos cursantes, ¿qué otros elementos de contabilidad me pueden decir ustedes? Los estados financieros, muy bien, ¿no? Los estados financieros, que es, no sé, la información de los registros en comprobantes contables que se registran día a día, ¿verdad? En el libro diario, para luego ser trasladado al libro mayor y del libro mayor a los estados financieros, algo así, va a los estados de resultados, etc. ¿Qué otra documentación contable ustedes manejan? Comprobantes de egreso, de ingreso. Comprobantes, facturas, recibos. Eso les piden. Eso le pide la administración tributaria que presente el contribuyente. Nos están diciendo inventario de mercaderías, CARDEX de inventario llaman, ¿verdad? De mercaderías. Está muy bien. Anexos a los estados financieros deben estar refiriéndose, ¿no? Esto de los estados financieros, que recuerde, está en distintas normativas de impuestos, en distintas, y cada vez van cambiando, ¿no? El contribuyente que ha tenido un ingreso superior a 1.200.000 bolivianos ya tiene que presentar físicamente sus estados financieros ante impuestos. E incluso los estados financieros son registrados y llenados en el formulario 605, que de manera digital se reporta también, ¿verdad?, a la administración tributaria. Por eso es importante. Aparte, ese registro, como ustedes me dicen muy bien, facturas de ventas, facturas de compras originales se presentan.
Toda esa documentación la tiene que conservar mientras dure el lapso de la prescripción, es decir, 8 años. Presento mi declaración jurada del IGF hasta el 2028 me van a revisar, ¿verdad? En todo caso, hasta el 2029, de acuerdo a lo que dice el artículo 59 del Código. Muy bien, gracias por la referencia. Eso van a investigar, van a revisar y lo van a confrontar con la información que puedan ellos obtener de terceros. Bien, porque, bueno, la documentación que ustedes están presentando son elementos directos que la administración está obteniéndola precisamente de modo directo de los contribuyentes. Pero puede pedir información a otras entidades bancarias. Esos son los terceros, no los terceros responsables, ¿sí? Son otros los terceros, los que son ajenos, ¿verdad? A todo lo que es esto de la relación jurídica y no son terceros responsables. Va a pedir información a la ASFI. Y como dice el IGF, de manera directa, sin necesidad de pedirle permiso a la ASFI, a los bancos ya se puede pedir información del levantamiento del secreto bancario para que ellos ya digan cuánto dinero tienen. Y que sepa, debe haber seguramente información en el banco de transacciones, de debitaciones, ingresos a banco, ¿verdad? Entonces eso va a ser sencillo. Pero como los contribuyentes están escapando con su dinero hacia afuera, están haciendo fuga de divisas, ¿verdad? Van a llevar dinero seguramente aquí en todo su cuerpo. Y eso es una verdad. Si les agarran inmigración en el otro país, les van a hacer declarar, obviamente. Pero eso es cierto, ¿no? Se están encargando de supuestamente hacer desaparecer su dinero. Pero nada es perfecto, ¿no? Porque todo deja huella, ¿sí? Todo deja huella. Bien, suponiendo en el ejemplo del IGF, ya ha hecho su investigación, su auditoría con la documentación que ustedes me han mencionado, y tiene que comunicarle en este segundo paso resultados preliminares y no definitivos todavía, ¿no? Le va a anunciar. Yo que sepa, en toda esta tarea, desde la orden de verificación, hacen una planificación de tiempo, horario, en el que van a emplear de modo planificado sus tareas para hacer obtención de cruce de información, obtención y verificación, comprobación entre originales de comprobantes. Todos ustedes hacen una planificación. Y papeles de trabajo también, ¿verdad? Papeles de trabajo que los van a computar seguramente en cuadros Excel para que obviamente se hagan sumas de modo correcto. Bien, eso básicamente se hace. Pero todo ello, toda esa tarea, ese trabajo de los fiscalizadores de impuestos, que son auditores, administradores de empresa, principalmente, toda esa tarea tiene que arrojar un resultado. Es como un sistema, ¿verdad? Sistema, elementos de entrada, procesamiento y de salida. Los elementos de entrada son los contratos, facturas, comprobantes de contabilidad, estados financieros, etc. De procesamiento hará una investigación, analizará esa documentación y finalmente va a arrojar resultados. Y esos resultados hay que comunicarle al contribuyente de modo preliminar. Entonces le van a decir, ¿sabe usted? Usted no debería haber pagado 270,000 bolivianos. Bien, hemos identificado que su fortuna neta, perdón, estoy compartiendo mal, que la fortuna neta, bueno, ¿dónde estamos? Van a disculpar solo unos momentitos. A ver, pregunta, eso es lo que nos interesa. ¿Quién controla los límites y los impuestos que pagamos en Bolivia? Que no exista abuso de poder de parte de la administración tributaria hacia los contribuyentes. ¿Un agente internacional o no existe el caso? Bien, esa sí es una cuestionante, ¿no? Es una cuestionante y un vacío en nuestra norma boliviana.
En España existe lo que se denomina el defensor del contribuyente, que es como el defensor del pueblo aquí en Bolivia, pero este es exclusivamente para el contribuyente. Es una figura que existe en algunos municipios, en algunos ayuntamientos de España, ¿sí? En cuanto a la tributación. Entonces, este sujeto se encarga justamente de pedirle explicaciones a la administración, de velar que los derechos del contribuyente estén siendo respetados durante este procedimiento de determinación, porque en todo el mundo pasa esto, ¿no? Le van a dar distintos nombres, no sé, procedimiento de investigación, de fiscalización o determinación también, ¿no? Y tienen casi los mismos pasos. Un acto preliminar, un acto definitivo, como ocurre en nuestra legislación. Bien, la pregunta nos dice, yo entiendo, una vez más, ¿y dónde está? ¿Quién controla los límites y los impuestos que pagamos en Bolivia? ¿Quién controla los límites? Los límites de los impuestos que pagamos. ¿Quién debe de controlar? Ya, bueno, si es un impuesto aduanero, quien lo va a controlar es la aduana. Y si es un impuesto de carácter interno, como el IVA, el ITEL, el IUE, y de carácter de dominio tributario nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Una institución que ha sido creada y tiene más de 100 años de existencia en Bolivia, y cuya última reforma en cuanto a su denominación es la Ley 2166, ¿no? Que dice el Servicio de Impuestos Nacionales. Esa es la denominación y se va a sustituir el nombre de Servicio Nacional de Impuestos Internos. O sea, ya no hay impuestos internos, ¿no? Esa es la entidad que ahora se encarga, ¿no? De hacer la investigación de esos tributos. En la alcaldía será su dirección de recaudaciones la encargada de hacer la investigación, fiscalización, verificación de los tributos municipales que no están siendo pagados debidamente, ¿no? Controlarlos, ver que el contribuyente efectivamente esté pagando. ¿Quién debería de hacer el control de que no exista abusos en el poder de la administración tributaria? Estamos ahí los asesores, ¿verdad? Los asesores tributarios, y ustedes en lo futuro que van a ser también asesores contables tributarios, quienes básicamente tenemos que exigir el cumplimiento de los derechos constitucionales de los contribuyentes frente a la administración tributaria. Porque lo que no tenemos en Bolivia, en nuestra legislación, y siempre ha sido una propuesta de tesis, un estudiante de Derecho de Tomás Frías, un estudiante mío, justamente planteó en su tesis la creación del defensor del contribuyente, que es exclusivo para lo que es el tratamiento de la defensa al contribuyente. Bien, como existe en España, les decía, él debería ser. Vamos a saber en el derecho administrativo formal que existen derechos en favor del contribuyente, que están mencionados en el artículo 68, y esos derechos, en estos procedimientos de revisión, los vamos a hacer prevalecer. Bien, les voy a decir qué tipo de derechos hay. Bueno, un agente internacional no existe, estaban diciendo, ¿no? ¿En qué situación la administración tributaria confiscaría los bienes a un contribuyente? Bien, esa pregunta de confiscar, de hipotecar, despojarle de los bienes que tiene un contribuyente, está en esta diapositiva. La vamos a dejar unos minutos más porque vamos a hablar de eso, ¿sí? Bueno. Estamos manifestando, yendo en orden, ¿verdad? Ustedes me han dicho, le notifican con la orden, presenta documentación contable que me han hablado, ha sido objeto de análisis, y después ese análisis tiene que arrojar resultados preliminares, no definitivos. A esto se llama vista de cargo, ¿sí? Que está arreglado en el artículo 96 del Código. Esta vista, en otros países, se llama vista al contribuyente, vista al obligado, le dicen. ¿Por qué dice vista? Porque prácticamente es ver lo que ha pasado, lo que ha visto la administración, está ahora manifestándolo en este documento que se denomina vista de cargo, según nuestro artículo 96 del Código Tributario.
en el que dice la administración tributaria para emitir una resolución determinativa establecerá los datos, elementos, valoraciones provenientes de la declaración jurada del contribuyente y de los resultados obtenidos de su investigación, de su fiscalización y de las pruebas que se encuentran en poder de la administración, dice, ¿no? Como les decía, no solo del contribuyente ha obtenido información, también de terceros. Hay distintas entidades que informan datos, esos vestigios que estamos diciendo, esas pistas que están dejando en querer evadir tributos, a veces las entidades las tienen. Bien, por eso a veces hacemos una declaración ante la Contraloría sobre los bienes y rentas como servidores públicos. Y ha habido servidores públicos millonarios en Bolivia. Y existen, están por haber todavía, ¿sí? Hacen su declaración jurada de bienes y rentas. Ahí está reportando cuánto tienen en casas, en inmuebles, en vehículos. Bien, entonces, con esa información, Impuestos comunica resultados preliminares en la vista de cargo, como dice, datos, elementos, valoraciones provenientes de su trabajo de fiscalización, de la declaración del propio contribuyente, de aquella que está en poder de la administración. Y aquí le va a decir al contribuyente, usted dijo que debía pagar 270,000, pero según nuestro cálculo, usted tendría que haber pagado 400,000 bolivianos. Bien, y esto se escribe correctamente así, ¿verdad? De acuerdo a la ley 901. Bien, 400,000 bolivianos y no 270,000. Le voy a restar a eso los 270,000 que usted pagó efectivamente. Usted tiene un saldo de 129,999. Básicamente 130,000 bolivianos que usted ha evadido. No pagó como se debía porque no nos ha dado toda la información. Esos 130,000 bolivianos, ahora usted me tiene que pagar con mantenimiento de valor, con interés. Y si no va a pagar dentro del plazo de 10 días hábiles, le voy a incrementar una multa que se llama la sanción por omisión de pago en un 100% del tributo omitido actualizado. Bien, básicamente 130,000, su deuda va a ser 260,000 bolivianos. Paga ahora 130,000 con mantenimiento de valor. Eso es lo que le están diciendo en los resultados preliminares en la vista, que le notifican personal, por cédula, por edicto, por electrónicamente. Más adelante casi todo va a ser electrónico. Bien. Pagan este lapso, no paga, bueno, vamos a seguir con nuestro procedimiento, pues. Pero aquí le están dando 10 días para que pague, pero también preveyendo el derecho a la defensa en cualquier contexto, el derecho inviolable a defenderse, ¿verdad? En cualquier juicio, proceso administrativo como es este que estamos viendo, este proceso tributario, en este periodo, 30 días, se defiende el contribuyente y dice, no, mi pago era bien, 270,000 era lo que yo debía pagar y no 400,000. Puedes refutar, rebatir. Ahí está el asesor que en el tiempo de los 30 días que tiene después de notificado con la vista de cargo para defenderse. Esto está arreglado en el artículo 28, ¿no? El lapso, el tiempo. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Bien, presentar descargos dentro de los 30 días. O también analizar y decir, ¿sabe realmente sí, ha hecho bien su trabajo impuestos? A usted no le queda más que pagar. Le conviene ahora o entrar en plan de pagos a máximo 60 cuotas, 5 años, por así decir, para terminar de pagar esta deuda de los 130,000 que le están diciendo, porque si no, obviamente va a subir a 260,000 y yo, de manera responsable, le asesoro al contribuyente y le digo, no, 130,000. ¿Qué le conviene? Porque veo que sí, Impuestos ha hecho bien su trabajo, han determinado bien, pero si han hecho mal, bueno, ahí yo asesoraré bajo esa línea de decir, no, plantearemos descargos, presentaremos la documentación que defienda y haga su derecho. Muchos utilizan este artículo los de impuestos, ¿no? Pero no lo han entendido a cabalidad. El artículo 76 del código que nos dice,
aquel que quiera demostrar su derecho debe de probar los hechos constitutivos del mismo, ¿no? O tiene la carga de la prueba, la obligación de demostrar que aquello que manifiesta es evidente, es real, de acuerdo a los elementos probatorios, a las pruebas, ¿no? A la misma documentación contable. Bien, le pueden decir, bueno, el IGF usted debería haber pagado en esta proporción. Bien, entonces ahí es donde ejercemos defensa en sede administrativa, en instancia administrativa, ante la misma administración tributaria en el lapso de los 30 días. Yo normalmente formulo nulidad de la vista de cargo. Yo le digo, está mal. Y en varias ocasiones he demostrado esto de que está mal. Deben de rehacer. Y cuando rehacen, yo procuro, porque volvemos otra vez al punto 2, procuro de que la deuda se baje y se pague sin esa multa que les menciono, de la que vamos a ir aprendiendo, porque este procedimiento lo vamos a volver a hablar y lo vamos a practicar, ¿sí? Bueno, se vencieron los 30 días, como dice el artículo 99 del Código. La administración tributaria, ya sea la aduana, impuestos o la alcaldía, cualquiera que esté fiscalizando el impuesto, pero estamos citando el ejemplo del IGF, que es un impuesto de dominio nacional, es decir, el servicio de impuestos es el que va a fiscalizar ese tributo, o lo va a controlar, como me dicen, ¿verdad? Aquí ya es lo que se llama, dentro del procedimiento de determinación, el resultado que arroja final, definitivo, que ya no puede modificar la administración, ya no puede, se llama resolución determinativa. Este nombre se le da aquí y en otras partes del mundo a este mismo actuado, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre en el punto 3? Le dicen, no, según su defensa hemos analizado, hemos valorado las pruebas que usted ha presentado y los argumentos que ha manifestado, pero son 400,000 lo que debería haber pagado como impuesto y en todo caso son 130,000 que usted no pagó, solamente usted había pagado, ¿cuánto dijimos el monto? ¿Cuánto era? 120,000 decíamos, ¿verdad? Bien, 130,000 es el impuesto omitido, a eso le sumamos mantenimiento de valor e interés, sanción por omisión de pago. Eso está arreglado en el artículo 47 del Código, ¿no? Bien, le notifican, le dan 20 días para que pague al contribuyente, una vez notificada esta resolución determinativa. En esos 20 días, uno puede impugnar, plantear su recurso ante un juez o ante la autoridad de impugnación tributaria. Y aquí está la respuesta a la pregunta anterior en el chat, que decían, ¿qué pasa si no paga? Llegamos a la última fase de la administración tributaria y la administración va a utilizar esta etapa negra, por eso pintada de negro está, esta atribución que tiene el Estado de usar los medios legales para recobrar un impuesto que no ha sido debidamente pagado. Entonces, ya dentro de esta fase de ejecución tributaria, cuando ya se han vencido los 20 días de impugnar la resolución determinativa, el contribuyente de modo descuidado, negligente, no ha planteado recurso. Cuando llega a esta fase de ejecución tributaria, significa que impuestos ya directamente va a investigar el patrimonio del deudor, como dice el artículo 48 y 107 del Código Tributario, para que su patrimonio sirva como garantía de la obligación tributaria. Le va a hipotecar sus inmuebles, sus vehículos automotores. ¿Y qué quiere decir hipotecar? Es una figura legal para prever que el deudor, porque ya es un deudor moroso, es como si fuera el banco, ¿verdad? Si no le pagas al banco, el banco te ejecuta. Has dejado un bien en garantía, ¿verdad? Y el banco va a ir ante el juez y va a decir, vamos a rematar porque yo no, ¿qué voy a hacer con una casa? Yo tengo que recuperar el dinero. Lo mismo va a ser impuestos nacionales, la aduana o la alcaldía va a hacer lo mismo, va a hipotecar los inmuebles, vehículos automotores, ante los registros que corresponden, ante derechos reales, ante la alcaldía, ante tránsito, ¿no? Los vehículos.
Y una vez que tiene hipotecados, puede llevarlos a remate. Pero el término que utiliza según la normativa de impuestos es la disposición de bienes, dice, ¿no? En una subasta pública. Que quiere ser lo mismo, ¿no? Es como en el banco ante el juzgado. Lo mismo pasa. Esta casa tiene un valor está registrada a nombre de este señor que es deudor del IGF en una proporción ahora de 260,000, porque como no pagó los 130,000 en su momento, ahora es 260,000, esta casa tiene un valor de 300,000 bolivianos. Bien, lo va a ofertar al público. ¿Quién quiere comprar la casa hipotecada a favor de impuestos nacionales? Hay alguien que compra, ya 300,000 deposita, ¿verdad? Y entonces impuestos nacionales agarra el dinero, 260,000 hace pagar su impuesto, ¿verdad? Lo que le corresponde en derecho. Y el saldito, 40,000, aquí está, señor, se lo devolvemos. Se ha cubierto la deuda tributaria, se ha extinguido la obligación tributaria con el pago forzado, ¿no? O en etapa de ejecución. Bien. En esta etapa, entonces, si se dan cuenta, así lo va a hacer la administración y como manifestábamos, este es un procedimiento, es importante, el más principal que existe y que se desarrolla cuando un impuesto no ha sido pagado adecuadamente. Bueno, ahora este procedimiento lo vamos a repasar todavía aún más, con mayor detalle, para ver documentación incluso de una vista de cargo, una resolución determinativa, para ver qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué dicen esos documentos? Bueno, hablábamos, bien, las preguntas, eso es bueno. Bueno, entonces yo pienso que ya está respondida la pregunta cuando dice va a confiscar, va a hipotecar, va a retener y llevarlo a remate, o se va a quedar, como hace la aduana, ¿no? Hay mercadería, puede confiscar esa mercadería considerada como contrabando y llevarla a remate, lo que hace, ¿no? En subastas electrónicas, públicas. La pregunta ahora dice, más o menos, ¿cuántos días lleva todo este proceso hasta llegar a la ejecución tributaria? Muy buena pregunta, ¿no? El 104 del Código Tributario nos dice que en el caso de fiscalizaciones, ¿no? Vamos a manejar dos palabras importantes. Verificación, fiscalización. Son para lo mismo, para investigarle al contribuyente. Pero la verificación, digamos, van a revisar un impuesto más puntual, aspectos más particulares van a revisar. En cambio, la fiscalización es más integral. El impuesto van a revisar todos sus componentes. En la verificación, solo una parte del tributo van a revisar. Ya puede ser cuando investigan el IVA, el crédito fiscal únicamente revisan. O pueden revisar el débito fiscal y su efecto en el IT. Nada más que eso. No revisan el crédito. Si se dan cuenta, eso es verificación y fiscalización es más amplio. Vamos a revisar el IUE. El IUE tienen que ver ingresos, gastos y todo el trabajo contable de una gestión, ¿no? Entonces, notifican, como dice el 104, hasta la emisión de la vista de cargo debería durar 1 año, dice el 104 del Código Tributario. Pero impuestos ya han incumplido varias veces ese plazo. Bien, estamos diciendo, desde que el momento en que le notifican al contribuyente, desde el momento en el que le notifican, con el primer actuado hasta el segundo actuado, según el 104, hasta que se emite esta vista de cargo, debe de durar 1 año, dice, ¿no? Pero 1 año es mucho, ¿no? Para las fiscalizaciones, cuando revisan IUE, es poco tiempo, podríamos decir. Inclusive, cuando hay transacciones vinculadas con empresas de otros países, es decir, hay precios de transferencia, el estudio de precios de transferencia, esto puede durar 2 años y así está permitido. En esos casos, cuando uno tiene inversión de dineros o creación de empresas en países de baja o nula tributación,
Bueno, entonces miren, eso ha sido ampliado a 2 años, pero así dice la norma, pero impuestos ha incumplido varias veces. El contribuyente ha planteado nulidad del proceso, porque en el plazo de 1 año no se ha emitido. Ya ha resuelto en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal de justicia que hay en Bolivia, y ha dicho que esto es un incumplimiento de un plazo, pero no es causal de nulidad, ¿no? Entonces, la nulidad, cuando se incumple un plazo, tiene que ser expresa en la norma. La norma tiene que sancionar con nulidad el acto si se ha incumplido un plazo. Y el 104 del Código Tributario, el artículo que les estoy citando, no dice nada. No dice nada de que si se incumplió, se sancione con nulidad. Solo dice el tiempo que se tiene. Para las fiscalizaciones. Las verificaciones pueden durar menos o pueden durar más. Impuestos o la aduana se han puesto, digamos, ese tramo de 1 año, ¿no? Ese tiempo tienen para sacar vista de cargo. Bueno, ahí estamos hablando de 1 año. Aquí tengo 30 días desde que me notifican con la vista de cargo. 60 días para emitir la resolución determinativa. Estaríamos hablando de 3 meses más, ¿no? 1 año, 3 meses y 20 días, 1 mes más, digamos, ¿verdad? Entre traslados, notificaciones, etcétera. Estaríamos hablando de 30, 60, de 1 año y 4 meses más o menos hasta que llegue a la fase de ejecución. O puede durar un poco más. ¿Sí? O menos también. Pero digamos, utilizando los plazos que nos dice el código, es lo que estoy refiriendo a manera de ser didáctico en eso. Bien, otras preguntas. Nos dice, ¿qué pasa si pasa más de 1 año? Bueno, eso ya estaría respondido cuando decíamos, no es causal de nulidad. ¿Qué es lo que pasa? El servidor público que trabaja en la administración tributaria está sujeto, como dice la Constitución en su artículo 235, dice, a cumplir la Constitución y las leyes como servidor público. La ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público también le dice, ¿verdad? Entre sus obligaciones, creo que es el artículo 8, dice lo mismo, debe de respetar las leyes. Y el Código Tributario, que es una ley, la ley 2492, es decir, tiene que cumplir con los plazos que dice el Código. Porque además el Código Tributario también dice en el artículo 4, dice los plazos en materia administrativa tributaria son perentorios. Y con esa palabra dice básicamente que son de cumplimiento obligatorio para el contribuyente como para la administración tributaria. Si yo no cumplo como servidor público, ¿verdad? En sacar, ¿qué emerge a partir de ahí? Ustedes saben bien, hay 4 responsabilidades para el servidor público. Civil, penal, administrativa y ejecutiva. La administrativa, que está reglada en el artículo 28 de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, la SAPCO, ¿verdad? Dice que se produce la responsabilidad administrativa cuando el servidor público incumple la norma jurídica y la norma que regula su conducta como servidor público. Entonces, como está incumpliendo la norma jurídica, lo único que va a sancionar o lo que va a existir es responsabilidad administrativa del servidor. Bien, solo lo único, ¿no? Si no cumple en el plazo de 1 año. ¿En qué momento necesita un abogado o un contribuyente? Bien, voy a decir eso en todo momento y también en ningún momento. ¿Sí? El abogado no necesariamente es el que debería hacer defensa hacia el contribuyente. No se requiere. ¿Bien? El artículo 75 del Código Tributario dice, el contribuyente y su abogado, dice, ¿no? Es la única vez en la que se cita al abogado en el Código Tributario. Pueden tener acceso a las actuaciones o vista de actuaciones, o sea, pueden revisar el expediente, dice. ¿No? Es un derecho que tiene el contribuyente y el ver que este expediente, todo este proceso sea transparente. ¿Bien?
Estamos diciendo, en todo momento el abogado debería funcionar. Yo por lo menos, a mí me convocan a veces desde el inicio, a veces cuando las papas se han quemado, como decimos vulgarmente, pero donde puedo hago mi asesoría, ¿sí? En la fase en la que estemos en este proceso. Pero tampoco significa que yo solo por ser abogado puedo defender. Hay un principio en el ámbito tributario y también deviene del ámbito administrativo, porque impuestos nacionales, la aduana, la alcaldía son entidades públicas o básicamente son la administración pública y por ende utilizan las normas del procedimiento administrativo. Y entre esas normas dice el principio de informalismo. Significa que cuando uno presenta un escrito, un memorial, una notita donde manifiesta sus descargos, como estamos diciendo aquí, presenta sus descargos, no requiere firma de abogado. Muchas veces hay gente contadora, auditora, aquí en Potosí tienen sus consultoras tributarias y muchas elaboran, no son abogados y lo hacen, ¿verdad? Defienden a los contribuyentes, lo que esperamos a futuro ustedes hagan también. Pero por eso se están formando en la flor de su juventud, eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es bueno porque tienen todo un camino extenso, largo e interesante por recorrer. Bien, básicamente pienso que estaría respondido. ¿Sí esto? Yo tengo grandes amigos y abogados y auditores también en el área de la tributación. Solo un minuto, les ruego, por favor. Bien, muchas gracias, perdón por la interrupción. Bien, este procedimiento es importantísimo. Necesitamos revisarlo, analizarlo, ver las piezas, intentar en la mayor medida posible llevarlo a la realidad, ¿verdad? Esta situación que está graficada, por así decir, de modo, de mi parecer, este procedimiento. Bien, como decíamos, es los terceros responsables dentro de las verificaciones, fiscalizaciones, a veces han actuado con dolo, con mala fe estos terceros, ¿verdad? Y en el caso de las empresas, ¿qué es lo más recurrente, ¿verdad? Lo más común, lo más usual, es que a veces una empresa minera aquí en Potosí, una empresa constructora, le han hecho una fiscalización del IVA, del ITEL, IUE, etcétera, cualquier impuesto, le han comunicado con la orden qué impuesto y qué gestión, qué periodo fiscal o qué mes o año le van a revisar, ¿verdad? Esa información necesita. Le piden la documentación, hacen su análisis, comunican resultados preliminares, garantizan el ejercicio del derecho a la defensa del contribuyente, permitiéndole 30 días para que plantee sus reclamaciones ante la administración, es decir, en sede administrativa presente sus descargos, le dan un pronunciamiento final, que si este pronunciamiento definitivo y final adquiere firmeza, es decir, dentro del lapso de 20 días, no rebate, no discute el contribuyente,
ya la determinación de la administración se dice que ha adquirido firmeza y contiene una deuda líquida y por ende legalmente exigible. Para ello utilizará ya sus mecanismos legales para rematar sus vehículos, sus inmuebles. Pero es aquí a veces donde las empresas, las personas jurídicas, desaparecen. O básicamente, desde el inicio de una orden ya inactivan su NID, ¿no? Inactivan el NID, tienen sus asesores, pero a veces el asesor dice, hay que vender los bienes de la empresa, lo pasaremos a nombre de otra empresa que esté a nombre del mismo dueño. ¿Qué están produciendo? Generando insolvencia en ese contribuyente que es una persona jurídica, para que no se rematen los bienes, ¿no? Y eso es lo que están haciendo comúnmente, que no están tomando en cuenta que a partir del artículo 29 al 32 existe una distinción, un procedimiento que en el mundo también existe. Eso es lo interesante, como les decía. Básicamente la tributación son los mismos lineamientos que pasan en otros países, se aplican también aquí. Por ende, si quieren cambiar el código tributario, hay cosas que nunca van a poder cambiar, ¿sí? Bueno, entonces, aquí han causado insolvencia, no quieren que se remate nada. Y la administración tributaria está utilizando esta facultad, haciendo hipotecas, preguntando al banco si hay dineros de la empresa minera, no sé, empresa minera La Única, SRL, ¿verdad? Esa es la denominación ficticia o la razón social ficticia que vamos a dar en este ejemplo. Y piden información a derechos reales. Hay inmuebles a nombre de la empresa minera Única SRL con número de identificación tributaria 123456021 y derechos reales reportan, no hay inmuebles. Había un inmueble y ese inmueble ahora pertenece a la empresa minera, no sé, Aullagas, SRL o RL únicamente, ¿no? Bien, entonces, Impuestos hace esa investigación. Cuentas bancarias le piden al ASFI. Envíe una circular a los bancos a nivel nacional para que reporten a Impuestos si hay dineros a nombre de la empresa minera Única SRL. Entonces empiezan reportes del Banco Unión, llega del Banco Nacional, del Banco FIE, del Banco Prodem, de todos empieza a llegar. La empresa Única tiene la cuenta bancaria número 12345 con saldo 0. Banco Unión reporta lo mismo, ¿no? La empresa Única tiene la cuenta 1-0002, algo así, ¿verdad? Y cuenta saldo 0. Han vaciado las cuentas, por así decir, ¿verdad? De la empresa, por una asesoría incorrecta, ¿no? Entonces, está actuando con dolo, con mala fe, con mala intención, generando insolvencia para que el contribuyente no pague nada, que en este caso el contribuyente es la persona jurídica, la empresa. En esta fase de ejecución tributaria, Impuestos al final o la aduana o la alcaldía, y ahora tienen todo el tiempo del mundo, no tienen solamente 8 años, ¿no? Para utilizar esta facultad de ejecución, como dice el Código Tributario en su artículo 59, el último parágrafo, una eternidad van a cobrar, ¿sí? Por los siglos de los siglos van a seguir cobrando la deuda. Así está en la legislación boliviana. Como pasa, eso es lo particular, a la boliviana es eso, porque en otras partes del mundo no es así, ese punto nada más, ¿no? Pero básicamente así, es una eternidad lo que va a durar esto. Y en ese tiempo va a mandar notas, va a investigar, así en los primeros 5 años, 6 años, 10 años, no hay información del contribuyente, no hay. Pero, a ver, aquí dice en el reporte de derechos reales que el inmueble lo han pasado a nombre de otra empresa. Aquí está la empresa Aullagas SRL. A ver, ¿quién ha hecho el trámite? Todo deja vestigios, ¿verdad? Todo deja huellas.
¿Quién ha hecho el trámite? Ah, es el mismo socio. Es el representante legal de la empresa única y sigue siendo representante legal de esta empresa Ollagas. Está jugándole mal, le está jugando chueco, con mala fe a la administración. Entonces, si se ha dado esa mala fe e Impuestos ha identificado, previamente ha identificado que no hay patrimonio, no hay nada, no hay dinero, no hay inmuebles, nada, va a utilizar este procedimiento para pasarle la deuda a ese tercero responsable que ha recibido mala asesoría porque le han dicho sus asesores, no se preocupe, no va a pasar nada, el que nada tiene, nada debe. Esa es la regla, según ellos, ¿no? Pero ¿qué nos dice el artículo 29 del Código? El tercero responsable por administración de patrimonio ajeno, cuando ingresa a la fase de ejecución tributaria, le vamos a llamar tercero por representación. Le estamos dando otro nombre, ¿sí? Bien, no quiero abusar de las letras. Tercero por representación, ¿sí? ¿Para qué lo designan? No para que se deshaga de los bienes. No para eso, ¿sí? Es para que custodie los bienes del patrimonio ajeno y de ese patrimonio se cobre la administración, ¿no? Porque eso debería hacer. Pero ¿qué es lo que ha hecho el socio, el dueño? Lo ha hecho desaparecer. Entonces, Impuestos ha identificado mala fe. Y como dice el artículo 29, lo ha nombrado tercero por representación. Y en el 30 le va a calificar con otro. Cuando ha identificado esa mala fe, lo va a denominar tercero subsidiario. Le ha cambiado de nombre, ¿no? Deja de ser tercero responsable. Se vuelve tercero por representación y ahora se vuelve tercero subsidiario. Bien, Impuestos va a ser un procedimiento en esta fase negra, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Otro procedimiento, después de que ha investigado y no hay bienes. Y básicamente va a decir, voy a emitir un acto administrativo que declara agotado el patrimonio. Bien, la administración tributaria ha hecho todo un trabajo de investigación exhaustivo del patrimonio del deudor. Bien, y no hay nada. No hay cuentas bancarias, no hay inmuebles, no hay vehículos. Hay 3 informes de derechos reales que dicen que no hay nada. Pero aparte hay por ahí un informe, un reporte que dice que este dueño lo ha transferido el inmueble a otra empresa, ¿no? Porque todo deja vestigios, como decíamos. Entonces, Impuestos ha dicho, no hay patrimonio, se ha agotado, no existen cuentas bancarias. Todo eso van a explicar en una resolución administrativa que dice que se ha agotado el patrimonio del contribuyente, ya no hay nada. Bien, esto le van a notificar al representante legal, este primer actuadito, ¿no? Como está arreglado en el artículo 32 del Código. Bien, le han notificado. Esto puede plantear recurso ese tercero responsable porque basta ahí, le tendría que prender el foco y decir, me parece que están intentando traspasar la deuda del deudor principal, que era la empresa, a mí, esa deuda. Bien, a mí como representante legal, a mí como socio. Bien, ya le debería prender el foco, ¿no? Bien, se ha cumplido con ese acto, no interpuso recurso, nada, porque la gente es negligente, descuidada. Les notifican y el último día vienen a veces a pedir asesoría. Y me ha pasado eso, ¿no? El último día directamente aparecen y dicen, ¿qué puedo hacer? Así, te muestran que hace 20 días ya les habían notificado. No, pues hay que presentar recursos, ya no más. Ahorita, aunque sea una hoja a pulso, lo que sea, que diga, planteo recurso de alzada, aunque así lo vamos a ir a presentar. Luego me van a observar y cuando me observen me van a dar el tiempo suficiente para que argumente, fundamente. Bien. Bueno, pero suponiendo que no hizo nada, se descuidó, ¿verdad?, el contribuyente. Entonces, Impuestos va
a hacer un sumario, un procedimiento cortito, decimos en otras palabras, para que se entienda. Y ese procedimiento cortito consiste en estos dos actitos nada más. El 2 y el 3, bien, equivalen a un solo procedimiento sumario resumido. Bueno, ¿y qué quiere decir? Se abre una apertura de sumario en el que dicen: hemos declarado con anticipación agotado el patrimonio del deudor principal de esta deuda tributaria. Hemos identificado que el señor Juan Pérez, representante legal de la empresa minera única, en fecha, no sé, en fecha 20 no sé, a ver, perdón, 20 de enero del 2019, había hecho ya una transferencia del inmueble que era de propiedad de la empresa única y la ha pasado al nombre de la empresa Aullagas. Tal circunstancia evidencia dolo. Ahí ya le van a decir, está actuando de mala fe por este hecho, por esta circunstancia. Como todo, la regla del derecho a la defensa, 20 días en sede administrativa, ¿verdad? Para que planteen estos 20 días descargos, digan, no, yo no soy el que aparece en el documento, no es que yo haya hecho esa transferencia. Bien. Como la gente es negligente, descuidada, ¿qué tal si no en los 20 días no plantea nada? Le va a dar pie a la administración tributaria que emita ya una resolución administrativa que se llama justamente como el procedimiento del que estamos hablando, ¿no? Que se llama derivación de la acción administrativa. Y se llama la resolución que se emite, resolución administrativa que dispone la derivación de la acción administrativa. A ese tercero responsable que se lo llamó en un principio tercero por representación y ahora se le llama tercero subsidiario plenamente, ¿no? Ahí ya se le dice tercero subsidiario porque se le está haciendo la derivación de la deuda de la empresa al representante legal, que es el tercero responsable encargado de administrar el patrimonio ajeno que le pertenecía a la empresa. Pero como actuó de mala fe, ahora Impuestos Nacionales le va a cobrar, o la aduana o la alcaldía, va a cobrarle del patrimonio del socio, del dueño de la empresa. Ahora va a investigar el patrimonio del representante legal. Bien, entonces ahí va a pedir reporte de inmueble del señor Juan Pérez, representante legal de la empresa única. Y Derechos Reales va a decir, tiene casa en Santa Cruz, tiene casa en La Paz, tiene casa en Potosí. Todito lo va a hipotecar, impuestos, y lo va a rematar. ¿Por qué? La regla es más fácil llevar a remate bienes de una persona natural que de una persona jurídica. Bueno, y como les decía, este procedimiento lo va a intentar Impuestos por los siglos de los siglos. Sí, amén, que no pase, digamos, ¿no? Pero que no se asesore mal. Bien, entonces, de esto nos está hablando el Código Tributario Boliviano. Lo hace la Administración Tributaria. ¿Tiene una normativa propia, Impuestos Nacionales? Sí tiene, la aduana también tiene esta normativa. La normativa de impuestos es la RND 10-2013, ¿no? Que ha sido modificada por dos resoluciones ministeriales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bien, pero no queremos entrar tampoco al detalle. Lo único que yo necesito que ustedes sepan los riesgos sobre lo que puede hacerse como asesoría de modo incorrecto, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que le dicen a los contribuyentes. Yo en un caso a un contribuyente, empresa constructora en Potosí, yo le dije, no le conviene hacer desaparecer la empresa. No, porque las empresas, las personas jurídicas, es como cualquier persona física, podríamos decir. Porque adquieren a lo largo del tiempo reputación, adquieren currículum, adquieren patrimonio, y es muy difícil de extinguirla, de hacerla desaparecer, de que muera una empresa, ¿no? Pero en Potosí se ha dado esto. Impuestos tendría que intentar hacer. ¿Lo hacen?
No lo hacen. La aduana no lo hace. La alcaldía menos. Pero como la ley ahora les dice que tienen toda la eternidad para hacerlo, más adelante algún abogado, algún auditor que trabaje en impuestos, que sepa de esto, lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, entonces hay que estar sobre aviso, ¿no? Porque va a haber trabajo sobre esto. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Antes de proseguir, vamos a pausar la grabación. Y solamente unos 5 minutos para tomarnos un break, para que yo pueda luego mostrarles lo que vamos a hacer, ¿sí? De 5 minutos, no se desconecten, por favor. Muchas gracias por la espera. Hay algunas preguntas más, ¿no? Ahorita vamos a dar respuesta a la pregunta. Dice, según su opinión y tiempo de trabajo, ¿quién pierde más, el contribuyente o la administración tributaria? ¿O se debería tener consideración en ambos casos? Nos puede hablar de la ley 154, ley de clasificación y definición de los impuestos. Bien, son dos preguntas más o menos, ¿no? La primera dice, según su opinión y tiempo de trabajo, ¿quién pierde más, el contribuyente o la administración tributaria? ¿Pierde más en los casos, en los procesos? Eso es lo que más o menos estoy entendiendo, ¿no? ¿O se debería tener consideración en ambos casos? O sea, ¿quién resulta ganador en la mayor parte de las veces? El contribuyente o la administración tributaria, me dicen, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo, si es que me puede aclarar esa pregunta. Normalmente en este debate de pagar impuestos, y cuando estamos en un proceso, impuestos o el contribuyente, cuando van a juicio, digamos, ¿quién gana? Eso me gustaría que me aclare. En cuanto a lo que es la ley 154, es una ley ya del 2010, si no me equivoco. Bien, es una ley de clasificación de los tributos, de los impuestos, ¿no? Esta ley. Y se da en función a que nuestra Constitución Política del Estado de febrero 2009 ha establecido que el modelo de Estado de Bolivia se funda en lo que son las autonomías, ¿no? Las autonomías. Y el 232 del Código Tributario. Bien, vamos a ver esto. Bolivia es un Estado unitario social de derecho, plurinacional, democrático, comunitarios y otros que dicen, ¿no? Descentralizado y con autonomías, dice el primer artículo. Ese es el Estado boliviano. Y el artículo 323 de nuestra Constitución, que nos habla de la política fiscal, ¿verdad? Pero el siguiente, no, o sea, el parágrafo primero es donde hemos visto los principios. El segundo nos dicen, los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal serán aprobados, modificados por los consejos o asambleas. A propuesta de sus órganos ejecutivos, el dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales respectivamente. Bien, ¿qué quiere decir esto? Antes no tenían facultad, antes del 2009, la alcaldía, la gobernación, para crear impuestos de carácter municipal, crear ellos los impuestos municipales o departamentales. En este caso, la ley 154 justamente nos habla de la clasificación y las competencias que tienen el gobierno o el órgano legislativo a nivel nacional, los órganos deliberantes de la alcaldía, de la gobernación,
para crear tributos. Y esta ley 154 está citada aquí en la Constitución porque dice la clasificación de los impuestos o estas competencias va a ser otorgada a partir de una ley. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ellos se efectuará dentro de los límites siguientes. Bien, bueno, no pueden crear impuestos que sean de carácter nacional. O sea, si bien a la alcaldía, a la gobernación, según la ley 154, les están dando facultades para que creen tributos, puede crear aquí la alcaldía, puede decir, voy a crear un impuesto medioambiental, les voy a imponer a todas las empresas mineras que trabajan en Potosí. Es válido porque un impuesto medioambiental no existe en los tributos nacionales, ¿verdad? Pero la ley 154 le dice, no tiene que invadir la competencia de los tributos nacionales. No puede decir aquí el municipio, voy a crear un impuesto al consumo que le voy a llamar impuesto al valor agregado municipal. No puede crear un IVA, ¿sí? Porque el IVA es de carácter y dominio nacional, no municipal. ¿Qué es lo que les ha permitido crear? El IMT, que ya era un impuesto que existía en la ley 843, pero el municipio de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz han creado sus propios IMTs a través de leyes municipales, ¿no? Por principio de legalidad con una ley necesariamente. Han creado, ¿qué otros tributos hay de carácter municipal? Ustedes díganme, ¿qué otros impuestos hay de carácter municipal? Un ejemplo. Impuesto a la propiedad, licenciado. Muy bien. Ese impuesto que usted refiere, que está en la ley 843, ¿verdad? El impuesto que decía la renta presunta de la propiedad de bienes, que así se creó con la ley de reforma tributaria, la ley 843, en 1994, con la ley 1606, se cambia al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles o impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Bien, es de dominio tributario municipal. Eso está en la ley 843 y su reforma 1606, pero con la ley 154 y la constitución actual, le dan la potestad al municipio de crear sus propios impuestos. Entonces dice, como hace la alcaldía de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz, crean a través de leyes municipales el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, no tan semejante ahora como la ley 843, porque eso, claro, es de su competencia. Bien, en Potosí, que yo sepa, todavía no hay el Consejo Municipal, creo. No puedo asegurar el 100%. Bien, el caso particular es que hay un impuesto de carácter nacional que de acuerdo a la ley 154 dice que ahora este impuesto de carácter nacional va a pasar a dependencia de los gobiernos autónomos departamentales. Y está hablando del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. ¿Cuánto creen que recaudaba aquí en Potosí la administración tributaria impuestos de Potosí por la transmisión gratuita de bienes? Es decir, cuando fallece alguien, deja sucesión hereditaria, sus herederos se declaran herederos, ¿verdad? Frente al juez y tienen que pagar el TGB, decíamos, transmisión gratuita de bienes. Como 2 millones nada más, no es mucho para lo que es la recaudación nacional, ¿no? Entonces, este tributo deja de ser de carácter nacional hasta que los gobiernos autónomos creen el impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes. En el caso de Potosí, aquí la Asamblea Legislativa Departamental y promulgada
por el gobernador de entonces, Juan Carlos Cejas, se crea la ley 051/2015 del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes. Ahora, por eso, cuando alguien fallece, tiene que ir a llenar el formulario 100, si no me equivoco, ¿verdad? Y paga los mismos impuestos, o el 1% si es hijo o viudo o viuda, ¿verdad? O si son otros colaterales como hermanos, el 10% del valor del inmueble que está siendo transferido, y el 20% para otros donatarios, legatarios. Bien, entonces para eso ha servido la ley 154, ¿no? Para poner una clasificación, una delimitación de las competencias para la creación de tributos nacionales, departamentales o municipales. Bien, entonces es básicamente para eso. Ahora, si me aclara tal vez Rosemary, Sí. ¿cuál era la...? Sí, en los procesos. O sea, ¿cuál pierde más, el contribuyente o la administración tributaria? Porque si fuera la administración tributaria se entendería, digamos, de que en todo el proceso el mantenimiento de valor para el contribuyente subiría hasta el momento que determina la deuda. Sí, ¿no? A veces el contribuyente se termina pagando, ¿verdad? Yo pienso, con toda honestidad, pienso que el 90% de los casos que impuestos o la aduana hacen con su trabajo, el 90% a los contribuyentes les hacen, tal vez en un porcentaje menor, pero el 90% de su trabajo no tienen, digamos, debate, rechazo del contribuyente. A eso me referiré. Dentro de ese 90% hay contribuyentes que en un 50% de ese 90%, no, un poco más vamos a hablar, un 70% de ese 90%, dentro de ese 90%, debe de pagar lo que le dice impuestos, lo que le dice la aduana, sin discusión en sus procesos de verificación, fiscalización, ¿no? Entonces, Dicen, entonces cuando... Sí. es desde el momento en que le notifican, presenta, todo el tiempo que pasa, todo el tiempo hasta donde se determina, el valor sigue sumando cada vez más. No se detiene. No se pausa, no se detiene. El artículo 47 del Código Tributario, que nos habla de la deuda tributaria, nos dice que la deuda tributaria emerge al día siguiente del vencimiento del cumplimiento de la obligación. Ustedes saben bien, el IVA tiene que pagarse del mes anterior, tiene que pagarse en el mes siguiente hasta el tiempo que le da, según decreto supremo, hasta el vencimiento. En otras palabras, en mi ejemplo, digamos, ¿no? El IVA de diciembre, yo tengo que pagar hasta el 17 de enero, ese es el vencimiento. Si no pago hasta el 17 de enero, el 18 ya empieza a iniciar ahí el cómputo de mantenimiento de valor e interés. Entonces, como los contribuyentes, ¿verdad? De hace años les inician sus revisiones, del 2017, 2018, están ahorita haciendo fiscalizaciones, verificaciones. Nos dicen, desde el 2018 hay que ajustar la deuda tributaria al momento en el que ellos están calculando y le hacen pagar desde el 2018 el ajuste con mantenimiento de valor e interés hasta el momento en el que le hacen pagar, ya sea en este año, el 2020, 2021. ¿Sí? Entonces no ha parado. Como nunca en la historia de Bolivia, la UFB en noviembre y en diciembre, ha bajado hasta el día 12 de enero y otra vez está subiendo. Eso estaba produciendo que bajen las deudas. Como nunca se ha dado esto en la historia, pero ahora está aumentando y otra vez va a ir creciendo la UFB. Y ese es el problema. No deja de crecer. Bien. Entonces, eso lo vamos a ver en ejercicios. Vamos a hacer, para que se entienda mejor, vamos a hacer ejercicios y las herramientas que utilizamos para el cálculo de la deuda tributaria. Dicen,
Bien. Y si la administración tributaria se equivoca y pasa el tiempo y el contribuyente Si se equivoca. el contribuyente ha pagado a un consultor o a un abogado, pero ese dinero con el que le contrata no le va a devolver impuestos. ¿Qué hace impuestos? Solo dice, me he equivocado y ya. Claro, no hay una caja de reparación, decimos, ¿no ve? Cuando se supone que hizo mal su trabajo de impuestos y al contribuyente le están haciendo pagar deudas que no debería, lo único que le da es la atribución que dice el 121 del Código Tributario de utilizar la acción de repetición. Aquel contribuyente que ha pagado un monto indebido o en exceso, que no está dentro de la norma, tiene 3 años para pedir que la administración tributaria le devuelva el monto en exceso o indebidamente pagado. Bien, tiene 3 años. Si no, prescribe. El dinero se queda para el Estado. Y ha pasado varias veces. Un ejemplo es que había un transportista cuando yo estaba trabajando en impuestos y una colega me dice, he calculado su deuda, he sacado 30,000 la deuda, pero he revisado mi cálculo y he visto que le he cobrado más, le he cobrado 15,000, me dijo, ¿qué puedo hacer? Me he equivocado, me decía. Y el contribuyente ya había pagado. Básicamente se le ha comunicado que tenía la atribución de plantear acción de repetición, etcétera, pero el contribuyente no lo ha hecho. No lo ha hecho. Bien, y a veces existen varios ejemplos de los que igual voy a ir citándoles en el transcurso, ¿no? Para darles a entender, esa es la figura, ¿no? Lo que se presentase. Licen, una consultita, pero cuando se pide el reembolso o cuando la entidad puede pedir eso de que le devuelvan el monto que ha pagado en exceso, que yo sepa, se pasa saldo a favor del contribuyente para su siguiente declaración, o no es así, o se da el caso de que sí le devuelven. Claro, se salva el derecho que tiene de que en su declaración jurada considere como un pago efectuado en declaración jurada anterior, ¿verdad? Porque, digamos, yo presento mi declaración jurada y digo, mi impuesto he calculado en mi declaración jurada que debería pagar 5,000 bolivianos, pero por error, ¿verdad? He digitado mal o hecho algo mal y he pagado 10,000. Significa que 5,000 son indebida, en exceso pagado, está en exceso, no es algo indebido. El impuesto sí tenía que pagarlo, pero este está en exceso. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que plantearle a impuestos una rectificación a favor del contribuyente. Porque voy a decir, el impuesto no son 5,000, no son 10,000, lo voy a bajar a 5,000. Esa es una rectificativa a favor del contribuyente y por ende, impuestos me tiene que aprobar. Una vez que me apruebe y me diga, sí, efectivamente se había equivocado de acuerdo a sus facturas de ventas y de compras, entonces está autorizado de rectificar, pero este pago de 5,000 en su rectificativa lo puede figurar no recuerdo ahorita el número de casilla, lo puede figurar y obviamente le sirve como un saldo para pagar tributos o como un crédito que va a arrastrar también, ¿no? Para pagar futuras obligaciones tributarias que se generen por el mismo impuesto que es el IVA. Claro, pero entonces ya no le devuelven, ¿no? Entonces pasa, como le estaba diciendo, como saldo a favor del contribuyente para sus declaraciones posteriores. Esa es una posibilidad. Esa es la posibilidad para el tema del IVA, porque el IVA, mientras está activo el NIT, no se devuelve por acción de repetición. En el caso del IVA, pero hay otros tributos que uno paga y corresponde que la administración le devuelva al contribuyente, pero no le devuelven dinero, le devuelven títulos, valores, ¿no? Y esa devolución tiene que utilizar para eso lo que dice el 121 del código, la acción de repetición, que es un procedimiento especial en el lapso de 3 años. Si no, prescribe. Es decir, significa que si no ha reclamado, no ha pedido que le devuelvan por vía acción de repetición a través de valores como los CENOCREF, certificados de notas de crédito fiscal,
ese saldo va a quedar a favor del fisco y no va a haber oportunidad de reclamo. Bien, puede servirle. En el tema del IVA, sí, lo puede arrastrar. Pero en el tema del IT u otro tributo, digamos, ¿no? O como el IT, básicamente. ¿Qué tal si el contribuyente inactiva su NIT? Inactiva y se da cuenta que había pagado tributos de más. Entonces ahí plantea acción de repetición. Plantea acción de repetición para que le devuelvan esos tributos en exceso, que es un procedimiento que vamos a hablar también cuando estemos tratando derecho administrativo o formal. Bien, respondiendo a la pregunta del artículo 100, de la ley 154, la que antecedía y que me decían, ¿quién gana en un juicio? ¿Quién en su mayoría gana? Yo les digo, el 50% de los casos o un poco más los gana el contribuyente. Pero esta estadística está en la página de internet de la Autoridad de Impugnación Tributaria, que se los voy a mostrar antes de dar la tarea. Sí, hay que entrar a la página de internet. Estas estadísticas para ver cómo le va a la aduana, cómo le va a impuestos en sus juicios, en sus procesos, si le gana o no le gana al contribuyente. Bien. La página de la Autoridad de Impugnación, que es una interesante página de información. AIT.gov.bo, Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? AIT.gov.bo. En este caso, aquí donde dice estadísticas institucionales, uno ingresa ahí, va a poder ver la información de cómo están las cosas, ¿no? Estadísticas institucionales de la Autoridad de Impugnación Tributaria, veamos. De la general me refiero. A ver, recursos jerárquicos radicados, recursos resueltos. Bueno, es una estadística que hay que interpretar, pues, ¿no? Hay opciones que nos muestran recursos, gestión de la administración. Bueno, o sea, nos va a decir, estos casos, los amarillos son de los municipios, las alcaldías. Los verdes son casos de la aduana, los azules son casos de impuestos nacionales. Miren, hay más casos aduaneros, los que se debaten, se discuten. Bien, para no tardar mucho, nuestra siguiente clase el jueves, yo les voy a preparar ya los cuadros, porque hay que desplegarlos, ¿sí? Hay que desplegarlos para mostrarles quién gana. La mayoría de los casos se anulan, se dejan sin efecto, porque impuestos y la aduana no están haciendo bien sus cálculos, sus deudas, ¿sí? Cuando uno se defiende, mayormente lo hace anular los procesos, y eso conviene. Conviene porque a veces desaparecen deudas. Desaparecen, ¿no? U otras, de acuerdo a los procedimientos, dejan de, o se reducen, digamos, las multas inclusive, se llegan a bajar. De eso vamos a explicar un poquito más con detenimiento. ¿Quién gana más? Yo pienso, bajo la circunstancia en la que, si todos los contribuyentes se defendieran frente a lo que dice impuestos, yo pienso que si ahí dijera el 50% gana el contribuyente y el otro 50% gana la administración. Si en todos los casos se defenderían. A eso me voy, ¿no? A esa idea. Bien, me tenían otras preguntas y quiero también aprovechar el tiempo. Si hace la acción de repetición, ¿no se gastaría más en trámites? Tal vez por eso ya no quiso reclamar. No, por desconocimiento. El trámite es gratuito, solo que hay que saberlo tramitar. Hay que saberlo elaborar, realizar, ¿no? Hay una normativa específica para la aduana y para impuestos. Hay que tomar en cuenta lo que exigen en cada una de las normativas. Bien, y tomar en cuenta a partir del artículo 121 al 124 del Código Tributario, donde de modo general está este procedimiento. No, dentro de los 3 años es preferible plantear que te devuelvan, ¿no? Y normalmente, digamos, el asesor le va a cobrar plata, va a perder el tiempo. No, mentira, a veces se recuperan deudas significativas. Un caso real, aquí en Potosí, el contribuyente ha recuperado como 90,000 bolivianos. Y normalmente a las asesorías uno cobra asesoría por el 10% del monto que él se hace recuperar. El contribuyente puede cubrir porque básicamente está recuperando dineros que resultarían perdidos en 3 años.
desaparecerían, no le permitirían. Pero va a preferir pues quedarse con una cantidad así, recuperar dinero, ¿no? Hay varios casos, 45.000, 90.000 bolivianos. Yo estoy en un trámite de recuperar 1.300.000 bolivianos de una entidad pública, ¿no? Entonces, ojalá se pueda, pero hay problemas, ¿sí? Si hace la acción de repetición, no se gastaría, bueno, ¿en qué casos existe presión tributaria hacia los contribuyentes? Bien, el término presión tributaria es como un resultado de todo el Producto Interno Bruto, o sea, es un resultado que sale del Producto Interno Bruto y los tributos que son cobrados en un país, ¿verdad? El resultado nos arroja la presión tributaria, que es un elemento de medición para saber si la tributación en un país es adecuada o no, o si es buena o está mejorando, si se están cobrando bien los impuestos, los tributos. Eso sería lo que se entiende por presión tributaria. ¿En qué casos? Pero bueno, desde el punto de vista, ¿en qué casos se le presiona más hacia el contribuyente para que dé cumplimiento a sus obligaciones? ¿O qué impuesto, digamos, podríamos decir que es el que más se revisa? El IVA y el IUE. No, más es el IVA, les puedo decir, con honestidad, que es el tributo que más revisan, porque ahí, ustedes saben bien, es el 13% de la base imponible de todo lo que uno vende. Revisan el crédito fiscal. Muchas veces ven que el crédito fiscal no se vincula a la actividad, son facturas falsas. Hay un mercado negro de facturas y eso es fácil de identificar. O los proveedores fantasmas de facturas, que los denominan comúnmente, ¿no? Así, que les venden facturas, pero tienen irregular sus actividades. Yo les puedo decir con honestidad que en un mayor número de casos son los IVAs lo que revisan, ¿no? Porque es el tributo más perfecto. No hay cómo engañar. Ahora, ¿cómo hace su investigación impuestos? Hace todo tiene un departamento de inteligencia fiscal. Muchos dicen, parece que hacen rodar un bolillo, sacan un número y al que le toque le van a hacer una fiscalización. No es así. No, o sea, ese departamento de fiscalización, de inteligencia fiscal, hace un análisis muchas veces en función a la magnitud económica de los contribuyentes, al tipo de actividad, a las evidencias que manifiestan del incumplimiento de su principal obligación de pagar impuestos, hacen cruce de información, entonces planifican todo un trabajo de investigación a ciertos contribuyentes que evidencian una muestra de que efectivamente están evadiendo, ¿no? O hay algo sospechoso. Entonces, no es un azar esto de que le llega a uno una fiscalización, una revisión, ¿sí? Bien, pero esperando que hayamos absuelto las dudas, este es el Moodle, y en el Moodle tenemos, obviamente, en la lección 3 y 4, ya estaba ahí hace rato el texto, al igual que en la lección 1 y 2 está el texto en PDF y la presentación en PowerPoint que ponemos en estas clases. La lección de ayer también ya subida en internet. Y aquí donde dice actividades, al final, a la cola va a estar, ¿sí? De la lección 3 y 4, está esto que es un FOR, que dice capacidad económico-contributiva. Ustedes hacen el clic ahí, van a leer las instrucciones, y simplemente aquí abajo donde dice añade un nuevo tema de discusión o simplemente aquí va a aparecer a ustedes. Bien, voy a cambiar mi rol para que lo podamos ver desde el rol del estudiante. Bien, lo van a abrir ustedes esto y ahí van a tener un espacio así cuadradito igual que el que ven, donde van a poder ustedes en 5 líneas, como les decía, un párrafo sería esto básicamente, ¿sí? 5, 6 líneas, así algo que no sea tan complejo de usar el tiempo en esto.
que no les tome mucho tiempo, pero que sí les sirva, ¿no? Como una inquietud, una curiosidad de qué grupos o sectores económicos en Bolivia no están tributando como debieran. ¿Ustedes cuáles consideran que hay contribuyentes que o grupos sociales, colectividades de personas, grupos económicos que en Bolivia no pagan impuestos? No pagan impuestos, ¿no? Entonces, bajo esa razón, hay que dar respuesta a la pregunta. ¿Tiene valoración, tiene puntuación? Sí. Por ende, tienen que dar cumplimiento, ¿sí? Entonces, está habilitado a partir de ahora hasta el día jueves en la noche. Bien, lo voy a ampliar el plazo. Hasta la medianoche lo voy a colocar el plazo del jueves. Sí, básicamente entonces en ese lapso tendrán que dar respuesta en un párrafo sencillito. Bien, ahí están las instrucciones, esperando siempre que den lectura al contenido del texto, porque es interesante, ¿no? Y esperando también que les sirva lo que estamos viendo. Bueno, nos despedimos. Si no hay más interrogantes, más preguntas, y nos vemos el día jueves a las 7 de la noche hasta las 9, utilizando el mismo link. Bien, si no hay ninguna pregunta, que sea entonces hasta el día jueves, entonces, sí, que tengan muy buenas noches y disfruten el resto del fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Igualmente. El jueves. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Hasta luego, Cintia, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta el jueves.